Retornamos ahora con más noticias y por supuesto con nuestra entrevistada de hoy. El gobierno de Rafael Correa habría perjudicado en al menos 2.000 millones al Estado ecuatoriano por concepto de actos de corrupción y desvío de fondos en 8 proyectos estratégicos. Así lo determinó un estudio realizado por la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República con ayuda de la Organización de Naciones Unidas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre este tema se encuentra ya en nuestros estudios la doctora Dora Ordóñez. Ella es secretaria anticorrupción. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, como siempre. Gracias. Bien, María del Carmen. Gracias, Diana, también por el espacio. Bienvenida. Poco más de una semana tiene usted en este cargo en reemplazo de Iván Granda y como lo decía fuera de micrófonos, con ello tiene una gran responsabilidad ante un mal que afecta a todos los ecuatorianos porque carcome los cimientos de nuestra economía. ¿Qué meta se ha trazado en este nuevo cargo? Bueno, en principio continuar con la gestión que tenía la Secretaría ya los últimos meses. Yo tuve la posibilidad de ser subsecretaria desde el mes de abril, entonces he estado involucrada en todos los procesos desde la investigación hasta las iniciativas de prevención que veníamos desarrollando. Entonces, en principio es la continuidad de la investigación de casos, generar cooperación interinstitucional con diferentes autoridades. Ventajosamente ya había venido siendo parte de este trabajo, entonces digamos que no ha sido tan difícil la transición, pero para nosotros en la Secretaría siempre ha sido una prioridad la prevención. Más allá de que cada semana pueda existir un nuevo sancionado, lo más importante es que podamos generar conciencia social de que la corrupción, efectivamente, como usted manifiesta, María del Carmen, afecta a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Hoy, y a propósito de la nota que ha sido leída, de un estudio con las Naciones Unidas, identificamos que en cerca de 8 proyectos estratégicos grandes, además, cerca de 2.000 millones de dólares fueron desviados. Esto representa 40.000 viviendas, 200 escuelas del milenio, 8 hospitales, ¿no? Para tener una referencia de la magnitud. Ahora, doctora, ¿cómo se ha determinado este valor de esos 2.000 millones de dólares en perjuicio económico al país que fueron desviados por el gobierno anterior en actos de corrupción? Solo en 8 proyectos, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en un estudio que hizo de monitoreo de ciertas obras, identificó en función de sobreprecios en algunas obras, en los porcentajes que se entregaban como concepto de sobornos, que claro, estos fueron desviados de manera ilícita, ¿no? Esto solo en 8 proyectos y hay valoraciones subjetivas. Porque se han dado otras cifras, sí. Se ha hablado hasta de 70.000 millones de dólares. En toda la década anterior, ¿no? En los 10 años de la década anterior. Se habla desde 30.000 millones hasta 70.000 millones, pero es una cifra que tendrá una valoración diferente en función de quién lo haya hecho. La Comisión Nacional Anticorrupción hablaba de 70.000 millones de dólares, pero más allá del sustento general o del cálculo muy general que se pueda hacer, nosotros al menos en estos 8 proyectos hemos identificado esos montos desviados. ¿En dónde está esa plata? Es lo que se pregunta la gente. ¿Y cómo recuperarla? Y que eso es lo más importante. Que es lo más importante. Que incluso en los últimos hechos ha sido una exigencia ciudadana a propósito de las manifestaciones últimas. Esta es una tarea que le corresponde no solo al sector público, a la Presidencia de la República, a la Secretaría Anticorrupción, sino también es necesario tener un marco jurídico adecuado, ¿no? Para eso es que planteamos a la Asamblea Nacional la necesidad de aprobar una ley de extinción de dominio. Esta nos permitiría no necesariamente tener sancionado al funcionario o a la persona que ha cometido un ilícito, sino identificar en principio el patrimonio o el bien que ha sido adquirido con estos recursos y devolvérselo al Estado. Recuperarlo. Ahorita no hay cómo, ¿no? En este momento es primordial tener una sanción ya determinada por un juez y sentencia de ahí ejecutorial. Así es. Y luego de eso sí, decomisar los bienes y venderlos. Pero yo le quería preguntar aquí, doctor Ordóñez, en la ley de extinción de dominio que presentaron ante la Asamblea Nacional en su momento, quien ocupaba el cargo que usted hoy ostenta, se habla sobre el decomiso sin sentencia. Pero recordemos que el presidente Lenín Moreno remitió actualmente a la Corte Constitucional la posible inconstitucionalidad de esta propuesta de ustedes. Tal vez no hubo una conversación interna sobre esta discrepancia que existiría sobre la constitucionalidad de este artículo. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? El decomiso sin condena precisamente se refiere a que yo pueda obtener como Estado esos bienes sin que haya una sentencia. Pero lo que está planteando la ley de extinción de dominio es que sí existe una sentencia
pero no necesariamente para la persona que ha sido la que comete este ilícito, sino una sentencia de juez, es decir, sería un decomiso con sentencia, pero hacia el patrimonio, ¿no? La preocupación que tiene la Secretaría Jurídica, que es quien suscribe conjuntamente con el presidente de la República el veto a la reforma al COIP y que, claro, plantea la necesidad de que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional, tiene un asidero precisamente jurídico especializado, ¿no? Pero la ley es además una atención que hacemos nosotros, la ley de extinción, a una recomendación que hace las Naciones Unidas a través de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, de la cual somos suscriptores. Entonces son dos cosas distintas. Pero sí, claro, esto ha generado comentarios en la Asamblea. Nosotros lo que hemos planteado es esa necesidad de que ya se apruebe la ley. Pero doctora, como lo decía hace un momento Diana, ¿tiene algún sentido? Porque todas las herramientas que podamos utilizar para luchar contra la corrupción son bienvenidas. Entonces, mientras más herramientas podamos tener justamente para poder hacerlo, para poder luchar contra la corrupción y recuperar los dineros mal habidos que pertenecen en realidad al pueblo ecuatoriano, son necesarias. Exactamente, son necesarias. Y estamos de acuerdo en eso. Como Secretaría Anticorrupción, en algún momento hemos tenido pronunciamientos en el sentido de que incluso la reforma al COIP era necesaria. En el marco del Acuerdo Nacional 2030, en donde está la sociedad civil representada también, se había planteado que las reformas al COIP se den en esa línea. Pero claro, es la Secretaría Jurídica la que ha hecho un análisis específico. Nosotros nos encaminamos luego a que no quede ahí nada más como un veto a un pronunciamiento de la Corte Constitucional, sino que la ley se apruebe, porque incluso es una exigencia, insisto, en lo que la Convención de las Naciones Unidas plantea. Pero no solo eso, ¿no? Nosotros también hemos hablado en la Asamblea, hemos comparecido a comisiones generales para que se reforme el Código Orgánico de la Función Judicial, facilitar el proceso de investigación. Sobre eso, sí, mi doctora, sobre eso quisiera preguntarle, le interrumpo rápidamente, porque usted habla de planteamientos también a la reforma de la Ley Orgánica de la Función Judicial, en la que se solicitan pues jueces distritales anticorrupción, que esto vendría ligado ya con quienes pues están a cargo de la justicia. ¿Cómo se ha trabajado en esto? Porque se necesitaría jueces especializados en la materia en delitos de corrupción. Así es. El Ejecutivo planteó esta iniciativa, lo hicimos a través de la Secretaría cuando en un evento se lo presentamos a la Asamblea, al presidente, y también entendemos que el Consejo de la Judicatura ha hecho lo propio. La Asamblea tendrá que juntar las dos iniciativas, a pesar de que hemos tenido conversaciones con el Consejo de la Judicatura en las etapas de socialización de la propuesta de reforma. Hay una visión distinta que puede tener el Consejo de la Judicatura, pero para nosotros el fin es el mismo. Jueces específicos anticorrupción que no tengan que atender otros casos u otras denuncias que les son puestos en conocimiento. Además, entre el 2017 y el 2018 han incrementado los casos de corrupción denunciados, pero ahí hay que hacer una valoración. ¿Es porque la gente perdió el miedo de denunciar? ¿Es porque se han incrementado los casos de corrupción? ¿O cuál es la razón para que se hayan incrementado este tipo de denuncias? Una cosa es importante, ahora sí existe independencia judicial. No quiero decir que la justicia no esté infiltrada, quizás por personas o jueces que defienden a determinado político. Eso todavía pasa. Lo que sí no sucede es que el presidente no llama al juez tal o a través de la sabatina no se dictan sentencias como solía suceder antes. Claro, no se interviene, en ese sentido. Tanto es así que incluso la Secretaría Anticorrupción, a pesar de estar adscrita, y digo a pesar porque eso algunas veces da la sensación de que no tenemos independencia para trabajar, jamás hemos recibido una llamada del presidente o del vicepresidente que nos diga, esto sí se investiga y esto no. Eso no ha sucedido. Por el contrario, muchas de las denuncias que hemos investigado, como por ejemplo el Hospital de Pedernales, el Hospital Pablo Arturo Suárez aquí en Quito, vinieron a través de denuncias que canalizó la vicepresidencia y claro, este momento están judicializadas. Hay personas detenidas, hay personas investigadas, hay bienes incautados. Tenemos más de 40 denuncias presentadas y cerca de 200 casos a los que les damos seguimiento en Fiscalía. Pero el sistema judicial necesita reformularse y sobre todo autoevaluarse. Es que es un trabajo en conjunto, fiscales y jueces. ¿Qué sucede cuando esa sinergia no existe? Cuando tal vez la Secretaría hace las denuncias correspondientes o las que ya tienen estas observaciones
y no se continúa con la investigación que corresponde, y esto queda ahí. ¿Cómo recuperamos aquellos bienes o en el ámbito económico los dineros que se sustrajeron estas personas que ocuparon cargos públicos? Esas han sido nuestras dificultades, ¿no? Cuando damos seguimiento a un caso que se ha denunciado y vemos que o la fiscalía no emite las diligencias o el juez que conoce la causa no convoca las audiencias, lo que pasa con Iván Espinel, ¿no? Hay gente que dice Iván yo digo Iván Espinel porque además ya está sentenciado por una causa, y durante 9 ocasiones la audiencia fue suspendida. Esos fueron los artificios de los abogados para retrasar el proceso. Esas cosas no pueden pasar, ¿no? Pero ¿de qué manera se puede solucionar este tipo de conflictos para que no entorpezcan los procesos? Fortaleciendo el sistema judicial y además dándole la independencia que requiere tener. Ahora el Consejo de la Judicatura plantea un proceso de evaluación parcial de sus jueces, y la evaluación se la ha hecho además a través de la academia. Ya esos son procesos internos. Como gobierno nacional no interferimos, estas son funciones independientes del Estado. Lo que le corresponde sí al Estado, al gobierno nacional, es fortalecer a través de atender las necesidades económicas. Por ejemplo, si es que para incrementar los jueces anticorrupción y los tribunales necesarios se requieren recursos económicos, pues ahí sí está el Estado para facilitar ese proceso, pero lo tienen que hacer de manera interna quienes son parte del sistema judicial. No podemos intervenir. Pero una vez que se apruebe las reformas a la ley orgánica de la función judicial, seguramente pues se determinarán también los términos y la norma paralela o el reglamento que especifique lo que debe hacer el Consejo, también con el Gobierno Nacional, como usted lo mencionaba, en cuanto a infraestructura y la creación de estas unidades y la designación de los jueces. Hay un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que indica que, de acuerdo a la propuesta que internamente se hace desde el Consejo de la Judicatura para formar estos juzgados específicos, no requería recursos adicionales, ¿no? Esto ya internamente se ha valorado también el Consejo de la Judicatura, porque claro, hay jueces que están atendiendo las mismas causas civiles que ya las atienden otros. Lo que sí es necesario ahí es fortalecer la capacitación para los jueces que van a ir únicamente a atender las causas y delitos de anticorrupción o delitos de corrupción, ¿no? Hay una cuestión también, y creo que esto a veces confundimos que la corrupción solamente es en el sector público, pero la corrupción se da en el sector público y en el privado. Hay que aclarar esto también. Sin duda. ¿No? Los últimos casos sobornos, por ejemplo, involucra a grandes empresas multinacionales constructoras, pero también locales. Y además debe haber sanción también, porque el corruptor y el corrompido a la final son quienes tienen responsabilidad penal sobre este tipo de actos. Usted dice debe haber sanción, pero ¿no debería ya haber empresas sancionadas en este momento? Eso lo dirá la investigación, ¿no? Entendemos que la fiscal general que lleva adelante este proceso, la audiencia se instala mañana, ¿no? Del caso sobornos específicamente, y en el caso de Brecht, que también ha generado, yo digo, gran impacto. Estos son megaproyectos ejecutados por una empresa que estaba acostumbrada a incluso socavar la ética social en los países de la región. Lo que nosotros sí exigimos también es que este tipo de empresas hagan una reparación integral, como ya lo han hecho en otros países, Perú, Colombia, Estados Unidos, incluso Suiza también ha sido reparada con la entrega de recursos. ¿Y por qué aquí no hemos conseguido eso? Hay una comisión que está conformada, el vocero de esa comisión es el procurador. Claro, es que hay voces distintas y es muy difícil atender a todos los requerimientos. Hay gente que dice, ¿por qué debemos pedir recursos? Claro, es que Odebrecht va a regresar a contratar en el Estado, mientras otras personas dicen, por lo menos algo deben entregar al país, sobre todo ahora que hay necesidad económica. Pero ya la comisión que está haciendo parte de estos acercamientos con Odebrecht será la que resuelva, ¿no? ¿Qué inhabilidades tienen aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos de corrupción? Las que la ley determina, ¿no? Quienes están cumpliendo una sentencia obviamente no pueden participar en procesos electorales, deben además reparar también al Estado. Por ejemplo, el caso Petroecuador, en donde Carlos Pareja Llanuselli está cumpliendo ya una sentencia, ahí se han decomisado algunos bienes, algunos están en proceso de subasta ya, esperamos obtener cerca de $5 millones en este caso específico. Además, la Procuraduría ha identificado recursos fuera del país. Para eso es necesario tener convenios
convenios bilaterales, ¿no? Para que se puedan devolver esos recursos. ¿Qué es lo que exigen los países en donde se identifican estos bienes o estos dineros? Exigen que hayan sentencias en firme, mandamientos de ejecución de juez. Ahora, muchas de las veces no existen. Ahora, ¿cuánto se ha recuperado hasta el momento? Cerca de 18,5 millones de dólares. ¿Y cuánto se espera recuperar? Eso depende de los procesos judiciales que se lleven adelante, ¿no? Nosotros esperamos que sea una cantidad que pueda representar al menos esta reparación para el país, pero ya depende de cómo se identifiquen a través de las sentencias de juez la reparación, porque claro, muchas de las veces es el doble de lo que se ha perjudicado al país. Ahora, por ejemplo, con Odebrecht, ¿cuánto se esperaría recuperar? Bueno, el caso de Odebrecht todavía está en investigación, ¿no? De lo que conocemos, hay cerca de 100 millones de dólares, un poco más, que están detenidos en las cuentas de la empresa, porque además ha habido defraudación tributaria. Entonces, con la reparación que se espera tener, en algún momento se hablaba de cerca de 200 millones de dólares como reparación, pero eso es algo que le corresponde decir al vocero de la Comisión. Ahora hay que tomar en cuenta que Odebrecht se ha acogido a la ley de quiebras en Estados Unidos. ¿Cómo nos podría perjudicar eso a nosotros en estos momentos? Muchísimo, ¿no? Porque eso dificultaría el proceso de acercamiento que se estaba tratando de llegar ya para la reparación. Y claro, en este caso lo complicaría, pero habría que ver qué se determina al final. ¿Qué acciones se vienen ahora dentro de esta gestión que usted inicia? Seguimos investigando casos. Por ejemplo, estuve la semana anterior en la ciudad de Zamora a propósito de una denuncia de funcionarios públicos. Uno de ellos tenía un patrimonio no justificado de más de $1 millón. Un funcionario que tiene un salario de $2.500 por mes no puede justificar este patrimonio y estos ingresos. Entonces, claro, llama la atención. Presentamos la denuncia, nos han llamado para hacer la versión, hay varias diligencias y sobre ese caso andamos, ¿no? Para la próxima semana tenemos también 2 casos que entrarán ya a la Fiscalía, los haremos públicos de manera oportuna, y los otros que son puestos en consideración de la Secretaría. Y también hemos firmado varios convenios con más de 100 municipios. Si bien la Secretaría no tiene competencia con los GATS, pero nos han pedido que acompañemos algunos procesos de contratación. Esto no se puede hacer sin un convenio, así que hemos suscrito convenios. Y también estamos conformando, este es un tema interesante, en 6 empresas estratégicas, una de ellas es Petroecuador, un comité de integridad ética, ¿no? Son 3 profesionales que no responden a la directiva o al directorio de la empresa, sino a la Secretaría Anticorrupción, y con estándares internacionales. Ellos hacen una valoración de una matriz de riesgos y, por ejemplo, si en compras públicas se identifican donde hay más dificultades para tener una política de integridad, pues entonces ahí reforzamos el trabajo. No es sencilla la tarea, yo siempre digo eso. Es como cuando hemos planteado campañas para erradicar la desnutrición, ¿no? Durante 30, 40 años eso ha pasado y seguimos teniendo niños con indicadores de desnutrición crónica. En la corrupción pasa igual. Este es un tema cultural de la sociedad que hay que cambiar. De valores, principios. Sí, sin duda. Doctor Ordóñez, para finalizar, quienes conozcan actos de corrupción, tanto en el sector público como privado, que involucren pues bienes públicos y pues contratos en los que intervienen tanto funcionarios, ¿cómo pueden denunciar a la Secretaría Anticorrupción o cuál es el medio para poder hacerlo? Tenemos varios canales y la tecnología es muy ventajosa en este sentido, ¿no? Desde las redes sociales de la Secretaría Anticorrupción, la página web de la Presidencia de la República que tiene un link para poder ingresar las denuncias, y también a la línea 1-800 delitos. Todas las denuncias que hemos tenido han sido ingresadas incluso por mensajes internos de Facebook y las hemos canalizado. Entonces, ahora la tecnología facilita este proceso. Con esto finalizamos. Le queremos agradecer a la doctora Dora Ordóñez, ella secretaria Anticorrupción. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Y muchos éxitos en este nuevo cargo. Gracias, es un gusto estar aquí. Gracias. Notimundo Estelar. El mundo a su alcance.